digamos, un punto menos de la tasa de natalidad. Entonces, claro, la persona que no tiene realmente posibilidades de desarrollo y economía, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que seguir viviendo, ¿no? Y por más que te digan que el pobre es pobre porque quiere, tiene que buscar realmente otras alternativas. Y en ese sentido existen, hablemos, necesidades de movilización. De hecho, en estos últimos años hemos visto esto desde Venezuela. Todos los países de América Latina, en cierto sentido, en mayor o menor grado, tenemos migración desplazada desde Venezuela. Y eso también incluye la parte de Estados Unidos, ¿no? La parte realmente de este flujo que también se convirtió de forma penosa, el tema del Darién, ¿verdad? Que antes era una jungla inexplorable, ¿no? Este tema del Darién que conecta Colombia con Panamá, Panamá en los flujos migratorios Centroamérica, México, Estados Unidos. Y antes era realmente una jungla increíblemente complicada, llena de problemas. Y ahora realmente ya casi, casi se llegó a tener un flujo turístico en lo que viene a ser la parte de las personas que iban a pie a ese lugar. Muchas de las personas también migran, no necesariamente de forma, hablemos como lo que estamos comentando, sino en avión. Mucha clase media, hablemos latinoamericana, toma realmente un avión con visa, hablemos de turista, y se queda. Entonces, básicamente los flujos migratorios son por economía y por violencia, y parecería que los temas no van a cambiar. Usamos una palabra que fue muy interesante, buscan mejora, un cambio. Y creo que lo podemos cuantificar o económicamente, políticamente, y creo que la propuesta de NT Equilibrio, obviamente, es hacerlo mentalmente. Y creo que la propuesta también lo que vamos a hacer es poder partirlo antes, durante y después. Entonces, comencemos a analizar un poco ahora, Amparo, desde el punto de vista antes. ¿Quieren mejorar? ¿Quieren cambiar? Si tuvieras que a decirle a esta persona, analiza 5 o 10 variables, ¿cuáles serían en el antes? Mira, el antes, por ejemplo, pensando en nuestro antes, que aparentemente teníamos estabilidad y han venido estos cambios, como decía Jaime, y de pronto ¡pum!, nos viene un tema muy fuerte que es, ¿qué va a pasar? Todo está cambiando, la economía está cambiando, no tengo lo que tenía antes, entonces me viene un proceso de ansiedad, de desesperación, es decir, un miedo al futuro. No tengo esa proyección que antes tenía. Por ejemplo, antes podía decir, mis hijos van a estudiar y van a salir profesional, van a entrar a la universidad. Ahora ya no tengo. Tengo miedos. Mis miedos son constantes al qué va a pasar. Entonces, una de las variables que uno tiene para estos cambios es que empiezas a tener miedos que podríamos decir fantasiosos, miedos imaginarios, porque no es el miedo del presente, es el miedo del futuro. ¿Y qué va a pasar? No contigo, sino con tu entorno, con los que están detrás de ti, que pueden ser tus hijos, tu familia. Porque a nivel cultural, nosotros como latinos, no solo somos nosotros, es decir, tenemos la familia ampliada también. Entonces estamos pensando también en el sobrino, estamos pensando en el abuelo, estamos pensando en el tío, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, si estos miedos empiezan a ser de manera constante del futuro, ¿qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a dormir mañana? ¿Qué va a estudiar mi hijo mañana? ¿Voy a poder con lo que va a venir? ¿Voy a poder costear con esto? Entonces empieza. Una de las variables principales es miedos que no son coherentes en ese momento. Después empezamos con unas crisis de pánico. Este miedo, si no lo hemos podido manejar adecuadamente, viene crisis de pánico donde el cuerpo sufre también. Empezamos a tener ansiedad, empezamos a dejar de dormir, es decir, dormimos muy poco, o cuando estamos durmiendo nos vienen las pesadillas, nos levantamos ansiosos, transpirando. Pareciera de que no es importante, pero sí es muy importante cuando el cuerpo te empieza a avisar de que algo está pasando. Y en estos momentos es esa tensión nerviosa con la que estás de forma continua durante todo el día y empieza tu cerebro a rumiar. ¿Qué quiere decir? A tener un solo pensamiento destructivo, donde todo está mal, nada está funcionando, no tengo economía,
mi trabajo no es estable, lo que me van a pagar ahora no me va a servir, no me va a alcanzar. Entonces son pensamientos continuos negativos que no los puedes controlar. Eso es lo principal, lo más básico. Ya no tienes apetito porque ni siquiera estás pensando en ti. Dices, si compro esto, si como esto, como estás con ese miedo del riesgo, de la pérdida y del fracaso, piensas que ya no puedes. Entonces empiezas a hacer, te ajustas más en la economía, ya no compras lo que comprabas antes, no porque no tengas, sino por miedo a que ya no tengas después y no te alcance. Entonces, sigue la persona con estos pensamientos continuos, cada vez más, y hay una necesidad que empieza a primar. Aquí no puedo, aquí ya no voy a hacer absolutamente nada para mejorar. Entonces ya hay una negatividad total en tu entorno donde estás en ese momento y empiezas a buscar dónde puedes mejorar. Pero no piensas en el sentido de que vas a ir a mejorar directamente y vas a ganar como el sueño americano. No, es un riesgo a la pérdida, es un riesgo en algunos momentos hasta la muerte. Ese pensamiento empieza a continuar, a rumiar y a ser más continuo. Entonces, una de las variables son esas, que cuando uno está pensando demasiado en una sola cosa, cuando estás teniendo miedo al futuro, cuando tu cuerpo está empezando a sufrir, cuando estás dejando de alimentarte, cuando estás teniendo sueños muy cortos, no estás pudiendo dormir, estás todo el tiempo ansioso, hipervigilante, pensando que te están persiguiendo, pensando que te va a pasar algo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué está pasando con nosotros? Es decir, ¿por qué estoy así? Entonces, creo que Amparo ha hecho un buen trabajo describiendo cosas que esta persona está pasando en diferente tiempo. Imagino que es durante un periodo de tiempo, que puede ser días, puede ser años. Entonces, Sí. ahora démosle una vuelta, Jaime, y tratemos de cuantificar, porque tú y yo entendemos que si queremos cuantificar el miedo o el riesgo, tantas personas van a cuantificarlo de manera diferente. Yo salto de aviones, tú no lo vas a hacer. Yo estoy acostumbrado a hacerlo, yo no tengo ningún problema. Entonces, me imagino que cada persona mide ese miedo, ese riesgo, como lo menciona Amparo. Entonces, desde el punto de vista, una vez, bueno, tratemos de cuantificarlo, desde el punto de vista económico, ¿cuándo es normal que una persona que busca mejorar y cambiar hace lógica que tenga miedo a ese futuro, a esa incertidumbre? ¿Cuáles serían variables económicas que tú recomendarías para que todos tengamos una misma medida de qué es un riesgo real, no necesariamente muy personal? Aunque el miedo es personal, obviamente, pero tratemos de decir, "Oye, esto es riesgo de verdad". Pero hay una máxima que yo creo que en algunas partes de América Latina se menciona que es hazlo, si no lo haces, pero hazlo con miedo, ¿no? O sea, hazlo, pero hazlo con miedo, aunque tengas realmente el miedo como tal. La parte de dar el paso hacia una migración, yo creo que tiene algo de esta relación, ¿no? Uno deja familia, uno deja realmente cierta estabilidad, cierto conocimiento del entorno hacia algo desconocido. ¿Y por qué lo hace? Aunque tenga miedo es básicamente la parte de la promesa de una mejor alternativa, ni siquiera para la persona, sino muy probablemente para los hijos, ¿no? O para la familia que deja, hablemos de atrás. Es un tema relacionado con dar el paso hacia un cambio de entorno pensando que realmente las condiciones dentro de su país de origen no van a cambiar. Y de hecho las evidencias estadísticas y económicas te dicen que no van a cambiar. O sea, muchas personas te dicen, sí, vamos a cambiar de gobierno y muy probablemente vamos a tener un cambio importante, pero la respuesta es no. De hecho, hay un cálculo siempre sumamente fuerte que, por ejemplo, para llegar a un tema similar de bienestar medido en PIB, por ejemplo, en el caso uruguayo, desde Ecuador, por ejemplo, y seguramente el cálculo es similar en otros países, tomará 105 años creciendo a las tasas de economía que actualmente tenemos, es decir, llegar de 6.000 a $22.000 per cápita. Entonces yo te diría que el paso de migración no se puede calcular en función del miedo, sino yo te diría más bien en función de las esperanzas que realmente una persona tiene o un mejor estado o un mejor país. Y cuando digo mejor país es la posibilidad de tener más oportunidades, sobre todo a nivel laboral. Ahí hay un tema que a mí me encanta que se llama la economía geográfica, ¿no? La economía geográfica te dice,
Oye, si tienes un mercado de 400 millones de personas, que es en el caso de Estados Unidos, y hay ciertos sectores donde los nativos muy probablemente tienen menos intenciones de trabajar, como por ejemplo la parte de construcción, la parte de turismo, la parte relacionada con el famoso healthcare, ¿verdad? Pues pueden realmente los flujos migratorios ayudar en ese sentido. Entonces ahí se prende, yo te diría, una luz al final del túnel que dicen, muy probablemente las posibilidades de vender hot dogs, ¿verdad? O vender comida nacional, fritadas, ¿verdad? En el caso ecuatoriano, en el caso justamente de América Latina, en Nueva York, con una economía de 12 millones de personas en esa ciudad, van a ser mucho mayor que quizá vender este mismo producto en Managua, donde tienes 1.5 millones de personas. Entonces ahí entra realmente, yo te diría, este tema de la luz al final del túnel. Gente que tiene miedo y aún así va adelante. Me gustaba mucho lo que dice Amparo, porque a esto se suma un tema psicológico, que te dice este tema de rumiar pensamientos, ¿verdad? La parte relacionada con el estrés, porque entiendo que el estrés es como ver un león, ¿verdad? Pero en las cavernas de león se iba y se te iba el estrés, aquí en cambio el estrés es permanente. Y aparte tienes un problema muy fuerte del entorno, que ahora es en cierto sentido algo agresivo, y aún así lo haces. Entonces, la explicación para mí es realmente la parte futura, ¿no? O sea, entender que en otro lugar muy probablemente va a haber mejores condiciones de vida. Y yo te diría que en eso también se ven otras formas de migración, por ejemplo, entre África y Europa. ¿Cómo es que tú tomas una patera que muy probablemente se hunda, ¿verdad? Pero tomas esta decisión de irte hacia un continente que da una promesa. Yo te diría que la migración es una promesa. Y a nivel personas que no, que tienen otras condiciones de migración, ¿verdad? Por ejemplo, los CEOs o las personas que toman un trabajo, etcétera. Hay un círculo que me gustaría que nos comente, Amparo, si es que esto también se da a personas que no tienen estas condiciones un poco más apropiadas, que se llama el famoso tema del ciclo del expat, ¿no? La persona que le contrata a una organización fuera, ¿verdad? Y tiene un ciclo que comienza con el famoso honeymoon, ¿verdad? Que dice, ah, mira qué hermoso este lugar, está increíble. Después viene la parte relacionada con el homesick, ¿verdad? Oye, cómo extraño mi país, ¿verdad? Después va por un tema de ajuste. Dice, mira, ya hay cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Y después vuelves a tu país y pasa lo mismo. Qué hermoso mi país, después del homesick, recordando el país de donde migré y después realmente el ajuste. El problema yo creo que está en cuánto tiempo te toma ajustarte. ¿No? Porque si tienes realmente un tema de homesick permanente, tu productividad general va a bajar y tus probabilidades de esta esperanza de crecimiento van a ser menores. Entonces yo creo que uno de los retos que debemos tener muy fuerte es cómo bajar esta incertidumbre, y ahí entraría Amparo a comentarnos un poquito. Y la otra parte es cómo realmente logro que este ajuste sea lo más rápido posible para entender que realmente ya estoy viviendo una nueva realidad y no tener esta esperanza, ¿verdad? De algún rato volver al país o algún rato tener la posibilidad de que las cosas cambien de forma dramática y realmente tener, hablemos de mi familia de forma cercana, sobre todo a los migrantes que están en estos estatus que estamos comentando. Bueno, creo que justamente comenzaste a diagramar muy bien y creo que dijiste unas palabras claves. Quiero mejorar mi vida, pero no veo cambios. No veo que en el corto plazo o mediano plazo ese cambio se dé. Entonces voy a tratar de cuantificar un poco lo que estamos hablando. Desempleo, inflación, un poco de obviamente el tema de seguridad, oportunidades de estudiar, tal vez un poco de emprendimiento. ¿Y qué más se me ocurriría rápidamente? El entorno político general que piensas que no puede pasar. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos de los muchos casos, y corrígeme también, bueno, vamos a verlo más tarde, es mucha gente que decide emigrar o ser sin estatus migratorio, a veces tiene activos en su país de origen, que los heredó de la familia, del abuelo, pero creo que justamente al decir, tengo todo esto, pero nada va a cambiar, nada va a mejorar, igual tomo el riesgo, quiero ir, quiero hacerlo, y tal vez se lanza mucho más o mucho menos, con lo cual volvemos al tema de medida de riesgo, cómo te sientes para tomar una decisión como esta. Porque estamos hablando de que lo van a hacer sin estatus. Quiere decir que hay algo más de allá que lleva. Uh, entonces, ahora Amparo, venimos. Tú mencionaste riesgos, mencionaste miedo, mencionaste temores, mencionaste un sinnúmero de cosas. Por lo que has visto tú, ¿cuándo finalmente se da el disparo de decir, migro en tal fecha?
luego de 3 meses. Estamos hablando en los casos no normales, en los casos que una persona decide hacerlo sin estatus. Estamos hablando de un proceso de días, semanas, meses, ya es años. ¿Cuándo se da el disparo final? Tengo que hacerlo ahora. Porque aún seguimos en el antes. Mira, las personas usualmente manejan mucho esto, no solamente la parte emocional o de decisión, es la parte económica. ¿Qué significa? Que si digamos la situación económica es la que le está fallando en este momento, entonces tiene que planificar, van planificando. Por ejemplo, he visto muchas personas que han migrado y han dicho, en un año voy a ganar esta cantidad de dinero y me voy a ir a tal lugar. Puede ser Estados Unidos, puede ser España, Europa, no sé, en algún lugar donde ellos vean un mejor porvenir. Pero ellos se ponen un término dependiendo la situación. Por ejemplo, si le falta, va a reunir un año. Tengo un año para reunir con mi sueldo, con todo esto y mis gastos para viajar. Otras personas hay una situación más emocional y más de reactividad también. Es algo más reactivo. Por ejemplo, está teniendo como lo que dijo en un momento Jaime Noede, que puede ser también por violencia, ¿no? Y esa misma violencia a nivel cultural, a nivel de familia, a nivel de todo lo que es el Estado y la economía, directamente se hace un préstamo y se va. Es decir, tiene problemas económicos en su sector. Entonces busca una cooperativa, busca un banco, busca una amiga, busca a alguien donde se va a hacer un préstamo y se va. Y eso es cuestión de días, de semanas o de un mes. Entonces, sin ya más pensarlo, se lanza. Este tipo de personas no están pensando en mejorar, están pensando en un cambio radical a la situación en la que tienen y no están pensando me va a ir mejor, están queriendo dejar el malestar de ese momento. Y allá van a empezar a ver cómo les va a ir recién. ¿Ve? Hay diferentes tipos de personas y situaciones en las que se encuentran para que ellos planifiquen el irse a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Las personas que planifican a largo plazo es las que tienen un objetivo más coherente y más programado, en diferencia a las otras personas que reaccionan de esa forma, que es una necesidad que está primando en ese momento del cambio, más que el de mejorar. Hay otra situación también donde nosotros pensamos en que las personas están desesperadas. Es verdad, están desesperadas, pero también por la libertad. Aunque no parezca, en nuestro país, ya sea por las circunstancias en las que nos encontremos o se encuentren, hay una sensación de opresión. Entonces, no importa qué, voy a ser libre. Y en la mente también te dicen, si vas a querer hacer algo, atente a las consecuencias. También es algo bien cultural que te meten a tu cabeza que si tú vas a migrar, vas a ir a sufrir, a pasarla mal, a trabajar 24/7 y te van poniendo a tu cabeza la parte cultural y las demás personas de que el migrar, más que un esfuerzo, es un sacrificio. Entonces ya se va también con esa mentalidad. Entonces, este tipo de situaciones en las que se encuentran las personas tienen que empezar a observar con más objetividad qué es lo que realmente quieren o cómo lo quieren, cuál es su objetivo, por qué se están yendo, para qué se están yendo, si están huyendo o si quieren un cambio y para qué quieren ese cambio. Eso va a ayudar muchísimo para que puedan programarse donde están y quitar esas fantasías y esos mitos de que se está yendo a sacrificar y a sufrir, pero quizás a mejorar o quizás a hacer un éxito, que todo lo que va a ser un éxito, pero muy pocas veces se piensa así por las informaciones que tenemos culturales del sacrificio, del malestar que conlleva esta situación migratoria. Jaime, démosle una vuelta más, porque justamente creo que estamos analizando un par de cosas muy interesantes. Si una empresa decide abrir operaciones en un lugar que no es el propio suyo, hace todo un análisis completo. ¿Cómo está el lugar donde va a llegar?
cuál es el entorno económico, cuál es el entorno político, legal, absoluto, antes de enviar aunque sea el primer dólar. Sin embargo, en esta situación de migrantes sin estatus, se lanzan a la aventura solamente porque quieren cambiar con el espero justamente de alguna promesa, pero obviamente si una empresa tiene un proceso para hacerlo, estas personas que deciden hacerlo no han hecho ningún tipo de estudio. Entonces, desde el punto de vista económico, comparando justamente el ejemplo de la empresa que quiere hacerlo, una persona se lanza con conocimiento de causa e investigación y la otra literalmente se está lanzando al vacío porque no creo que haya estudiado a qué lugar voy a ir, cuánto realmente puedo ganar. Solo sigue la cultura de o quiero cambiar o tengo el sacrificio, sé que lo voy a hacer, pero ni siquiera saben lo que están haciendo. Seamos honestos, esa es la realidad. Solo se lanzan a la aventura. Entonces, tratemos de darle un poco de contexto macroeconómico. Situaciones diferentes, países diferentes, por lo que has visto de números, este migrante que hace sin estatus, ¿qué llega y qué encuentra? Claro, ahí hay un tema también interesante, ¿no? Porque a veces hay conversaciones, ¿no? Porque si tú tienes ciertos activos en tu país, tienes no lo mejor, pero tienes algo, ¿verdad? ¿Por qué tomarías realmente una decisión de irte, como tú comentas, a algo desconocido? Sobre todo si es que es tu primera vez yendo a otro país. De ahí nuevamente viene a ser el tema de factor esperanza, ¿no? Dices, bueno, aquí las cosas no van a cambiar, voy a ir justamente en una alternativa, hablemos distinta que casi siempre tiene alguna red de, no digo de apoyo, pero de recibimiento a lo que viene a ser la parte del migrante, ¿no? Ya mi primo migró, mi padre migró, mi vecino migró, entonces, ¿por qué yo no debería hacerlo? Sobre todo en lo que viene a ser la parte relacionada con el tema de ganar, hablemos de en dólares, o lo que viene a ser la parte relacionada con el sueño americano, que realmente es un tema muy idea fuerza, ¿no? O sea, el sueño americano es una idea bien interesante. En los países de Latinoamérica, yo no encuentro realmente un país que tenga esta idea fuerza de todo es posible, ¿no? Y lo que decía también Amparo, el tema de la sensación de libertad. El tema de vivir en una burbuja está muy bien, mientras estás en la burbuja, cuando explota la burbuja es un problema bien duro, sobre todo lo que viene a ser la parte de las clases medias, que ya han tenido realmente problemas muy importantes en grandes crisis como la del 2000, 2008, que no son monopolio de un solo país, sino básicamente de todo lo que viene a ser América Latina. Y más aún en lo que viene a ser la parte del post tiempo de la de los superprecios de las commodities, ¿no? Que fue del año, hablemos, 2010 al 2014. Ahora estamos, yo te diría, después de la pandemia, aún con esa inercia, ¿no? Oye, ¿qué hicimos mal en la región para que otra vez volvamos a caer? Entonces, yo te diría que este tema de qué vamos a hacer, quizá no hay un plan claro. Siempre hay una red, hablemos de recibimiento, y muy probablemente la persona también está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y cuando hablo cualquier cosa es también una disposición en un nuevo entorno de hacer algo que muy probablemente no haría en su país de origen. Sobre todo lo que viene a ser aparte de los profesionales, ¿no? Un profesional usualmente también nos meten en la cabeza que no podemos hacer de todo, sino tenemos que dedicarnos a ciertos temas que nos han educado, etcétera, y entonces no puedes irte a otros temas que sonarían, hablemos, más humildes. En el caso de un nuevo entorno, ¿verdad? Con Estados Unidos, tú vas a lo que haya, ¿no? De lo que viene a ser la parte relacionada con trabajos sencillos que irán desarrollándose durante el tiempo para ir generando, hablemos, un tema de esta transición entre lo que es el famoso blue collar con el white collar, ¿no? Entonces es un tema realmente que también hay que entender que las culturas latinas tienen esos temas que a mí no me parecen adecuados, pero que existen. Entonces yo diría que a nivel números, es una decisión de promesa, ¿no? Una promesa de voy a mejorar como tal y sobre todo lo que me gustaría que también nos comente Amparo, que es la parte de esas dos responsabilidades, ¿no? Mi destino, ¿verdad? Estoy fuera ya de un país, pero también el destino de los que quedan. Entonces imagínate la presión psicológica de los migrantes, ¿no? Tienes dos motores, ¿no? Algunas personas incluso más porque tienen una familia extendida que no solamente es hijos, hermanos, sino realmente primos, tíos, etcétera. Entonces es un tema bien complejo que realmente habría que tomar en cuenta. Yo creo que el nivel de estrés del migrante debe compararse con situaciones de estrés, no sé, quizá como una guerra, ¿verdad? Como lo que viene a ser parte de una enfermedad muy fuerte, y aún así sigue adelante y aún así tomas la decisión realmente de irte. Entonces parecería que la promesa, la esperanza es más fuerte
que realmente todos estos miedos que estamos comentando. Cuando la persona ya ha pasado todo esto que ustedes bien han descrito, me imagino yo que lo primero que hacen es poner una fecha, justamente para decir empieza, y a veces se la ponen a ellos, porque si va a ser un migrante sin estatus, a lo mejor se sube un avión, quiere decir que tienes que haber comprado un ticket. A lo mejor quiere decir justamente que vas a contratar a un coyote y el coyote te va a decir en tal fecha vienes. ¿Qué pasa por la cabeza de esta persona cuando ya tiene un deadline? ¿Cómo debería medir él? ¿Qué debería estar sintiendo para que justamente comenzamos a notificar, hey, esto es lo que está haciendo, esto es lo que vas a necesitar ayuda? Cuéntanos, Amparo, días, semanas antes de esa fecha, de ese deadline, ¿qué pasa por la cabeza potencialmente de este migrante sin estatus? Mira, en la persona que, como algo que dijo Jaime, que lo estás diciendo tú, la persona que no tiene el estatus en estas situaciones, viene un miedo a quitarle la identidad. Es decir, él mismo en ese momento deja de ser él. ¿Por qué? Porque dice, voy a ir a otro lugar donde hablan otro idioma, otra cultura y demás, y tengo que adaptarme. Entonces, hay un estrés de aculturación antes de llegar. Esa es la situación. Antes de llegar a la situación o al problema que él está pensando, él ya está con esa crisis de ansiedad. Entonces empieza a fantasear. Primero, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Me voy a ir el 10? Si es con un coyote, peor aún, con tantas historias que se encuentran, que se ven sobre la trata y tráfico de personas, sobre lo que es el maltrato, la violación, el asesinato. Entonces, todo eso está en su cabeza y peor aún si está yendo con alguien más. A diferencia que si va, ya tiene un ticket de avión, va a llegar. Lo peor que puede pensar es que lo van a devolver, que algo va a pasar con sus papeles y que ya no va a poder ingresar al país. Entonces, las dos situaciones son totalmente diferentes en lo que él va a estar sintiendo de la parte emocional. Es decir, el primero que va a viajar en un ticket y va a llegar vía aérea sin ningún tipo de peligro real, en apariencia, es decir, está con los problemas de quién me va a recoger, cómo voy a hacer, dónde voy a trabajar. Entonces, la situación de ansiedad se conflictúa, pero no de la misma forma que el otro que va a ir por otros medios que son de riesgo y que es una incertidumbre total antes de llegar al destino donde cree que va a mejorar. Entonces se tiene que manejar mucho lo que son las crisis de pánico y lo de las fantasías de proyección antes de lo que suceda. Jaime, creo que se está poniendo un buen contexto porque justamente habla de la expectativa. Entonces, ahora combinémoslo un poco más otra vez a lo monetario para tratar de un poco dar que las personas tengan claridad de cómo seguir un proceso y cómo puede comenzar a pedir ayuda. Porque llegas a un país extraño, por mucha red de soporte, tienes que llevar ahorros. Porque no es que al día siguiente tienes un trabajo que te espera y como volvemos al tema de incertidumbre, es un completamente raro que no conoces por mucho apoyo que tengas. ¿Qué debería decirte desde el punto de vista económico? Ahorros por cuánto tiempo, aunque sea una moneda mucho más dura en una situación completamente económica. ¿Qué dicen los estudios o qué te dice justamente la parte empírica de que esta persona debería viajar con ella? ¿Cuánto dinero más o menos? ¿Por Claro, cuánto tiempo? claro, ahí yo creo que hay dos situaciones bien complejas. Hay un par de estudios súper interesantes que dividen, ¿no? El tema de culturas, economías que están relativamente preparadas para irse a otro lado, o un país, o a otro lugar, y otras que no. Entonces, básicamente ahí hay un tema muy fuerte de arraigo, ¿no? O sea, la parte relacionada con este tema de preparación, como tú bien comentas, de migración. Filipinas, por ejemplo, ¿no? Filipinas es uno de esos países súper interesantes donde realmente la población en general es preparada para migrar, no ahora, sino desde los años 60, ¿no? Entonces te van comentando qué idioma debes hablar, qué cultura debes conocer, qué culture shocks debes entender, porque es otro tema sumamente interesante, el famoso culture shock, cosas que para tu cultura está bien, pero para otra cultura puedes estar sumamente mal y debes entenderlo así. ¿Verdad? Y otras que realmente, como las americanas o las latinas, que yo creo que en general, por más que los flujos migratorios hayan sido continuos durante el último siglo, no estamos aún preparados.
Por eso tú ves realmente personas que van a Estados Unidos y siguen realmente teniendo condiciones culturales similares a lo que viene a ser la parte de su país de origen. Y eso realmente a veces es un gran error, porque cosas que para nosotros es normales, ¿verdad? Para otras circunstancias, pues puede ser realmente un tema de conflicto muy, muy duro, que incluso puede tener realmente temas de legalidad. Y eso incluso lo vemos con los flujos migratorios internos, ¿no? Una persona de Colombia que va por ejemplo, a Ecuador, te dice, oye, ¿cuál es tu arepa? ¿No? ¿Cómo te gusta tu arepa? Porque claro, nosotros no comemos arepa, pero sí Colombia y Venezuela. O por ejemplo, las personas que yo recuerdo cuando iba a México me decían, oye, ¿y en Sudamérica qué tortillas comen? ¿No? Cuando realmente nosotros no tenemos este tema de este tipo de alternativas. O por ejemplo, la parte relacionada con algunos temas que para nosotros podrían ser choqueantes, como por ejemplo en el caso de los países andinos, donde presumimos de trabajar 12, 15, 14 horas y de repente vas al caso uruguayo, donde se privilegia realmente el bienestar y dices, no, no tiene que trabajar a eso, sino realmente tiene que estar sus 8 horas y irse al verano. Entonces, esos temas de preparación creo que es muy, muy importante. En la parte de cuánto dinero debería realmente tener como ahorros, usualmente se sugiere tener 3 meses, ¿verdad? Para que lo que viene a ser la parte relacionada con qué voy a hacer, pero en las realidades parecería que eso no se da, ¿no? Porque recordemos que más bien todo el dinero en inversión que tú estás teniendo va a ir al viaje. Entonces, nuevamente, yo te diría que es un tema de esperanza, ¿verdad? Mezclado con lo que viene a ser la parte de, oye, voy a pisar este nuevo territorio, ¿verdad? Y las cosas mágicamente van a cambiar. Yo no sé si eso es parte de un factor psicológico que nos podría explicar también Amparo. Es algo similar a lo que pasa el año nuevo, ¿no? El año nuevo todo el mundo estamos el 31 esperando que el primero vamos a bajar de peso, vamos a tener realmente un nuevo trabajo, vamos a tener realmente más disciplina, etcétera. Y la verdad es que no, simplemente es un cambio muy interesante de una festividad, pero energéticamente parecería que, o mentalmente, psicológicamente, que nos ayude ahí Amparo con el tema, parecería que cambias, ¿no? Por ejemplo, otro tema que seguramente también se da en Bolivia es este tema de las descargas energéticas en los mercados, ¿no? No sé si tú, Edgar, has hecho esto en algún mercado en Ecuador, donde te vas a un mercado tradicional, ¿verdad? Y te ortigan, ¿verdad? Y claro, mentalmente te están diciendo, wow, me están quitando el mal de ojo. Y muy probablemente no exista ninguno de estos temas, pero psicológicamente, ¿verdad? Es una tradición, es un tema, hablemos, muy interesante e importante para que la persona psicológicamente cambie su chip. Ya me quitaron las malas energías y quizá realmente lo que te ganaste es un montón de ampollas por la ortiga, pero es un tema interesante que también quizá pasa en la parte migratoria. Piso el otro país y por más sufrimiento que exista, quizá el sufrimiento vale la pena. Y ahí recuerdo este psicólogo importante, ¿verdad? Víctor Frankl, que te dice, oye, sufrir está muy bien, ¿no? O sea, todo el mundo sufre, la vida quizás es un sufrimiento, pero el sufrimiento con propósito. Sufrir en Latam sin un propósito, porque no va a haber crecimiento, mejor me voy a sufrir en Estados Unidos, ¿verdad? Porque va a haber un propósito de que la segunda o tercera generación sea mejor que la que en este momento tengo. Decidió viajar, llega a un país, y corrígeme si me equivoco, Amparo, con todo lo que estamos hablando, llega a una primera parte con esas expectativas, la adrenalina y la emoción completamente 100% positivo todo. Me imagino que hay una luna de miel. Si preparó tiene algo de ahorros, pero es una luna de miel. Tiene una fecha de expiración. El enfrentarse con la realidad. Y obviamente como es un migrante sin estatus, va a llegar, va a aprender y va a darse cuenta que a lo mejor lo que no sabía, lo que no esperaba, se le va a estrellar en la cara. Por lo general, esa parte de luna de miel, ¿cuánto tiempo dura? Y luego, obviamente, viene la parte de qué debo ver, sentir, para saber que a lo mejor tengo que cambiar en el cambio para poder enfrentar mi nueva realidad. Cuéntanos un poco el proceso que debe estar pasando de luna de miel a la parte real, cuántos tiempos y cómo debo medirlo. Mira, hay algo muy bonito que lo has dicho tú y lo has dicho Jaime. Nuestro chip realmente es una maravilla, es como de año nuevo. ¿Qué significa la esperanza en el otro lado? Hablamos de pertenencia versus rendimiento.
Una vez que piso el suelo del país al cual he migrado con esa esperanza de mejorar, hay una sensación de pertenencia. Ah, he llegado a mi lugar. Automáticamente la persona dice, lo que no podía hacer allá, lo puedo hacer aquí, tengo el permiso. Es impresionante. Tenemos un permiso, como lo que decías, allá en mi país, digamos que soy profesional o en otras circunstancias no. A un profesional aquí a nivel cultural no puedes ir a vender arepas, como dicen, o a vender empanadas, como lo que nosotros decimos acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque tu estatus no te permite, ¿no? Porque ya eres profesional, entonces ya eres una persona que tienes un estatus más alto, entonces ¿cómo te vas a rebajar a vender empanadas? A diferencia de una persona que sí vende empanadas y se está yendo allá, no va a tener ese problema ni ese conflicto. Pero cuando pisas el suelo, esa pertenencia hace que tengas el permiso. Aquí puedo lavar platos, puedo vender empanadas, puedo limpiar casas. Esa percepción y empiezas a fantasear. Yo puedo limpiar 10 casas en un día. No estás pensando en que cada casa puede ser gigante o lo que sea, no. Y dices, ¿cuánto pagan por casa? Ya estás haciendo tus ajustes. Por casa están pagando $500, digamos. A ver, 10 casas son $5,000, entonces ya estás empezando con la fantasía de que sí o sí estás siguiendo y vas a progresar. O por lo menos vas a ahorrar. Pero aquí viene el detalle. Hay el duelo ambiguo. Lo que dejaste y dónde estás. Lo de la familia que tenías y qué es lo que está pasando. Es decir, cosas muy, muy bonitas al llegar de la pertenencia y ahí viene el rendimiento. Al creer que lo puedo hacer todo, al creer que tengo el permiso, mi rendimiento va a ser mucho más que el que no tiene esa perspectiva. Por ejemplo, si en Bolivia o en Ecuador o en otro lado yo trabajaba 12 horas, en ese lugar voy a trabajar 18. ¿Por qué? Porque aquí me van a pagar por hora. Entonces hay un pensamiento muy bonito y una proyección buena. Hasta que, como tú dices, la luna de miel. La luna de miel puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser 3 meses, dependiendo también de la economía. A veces pensamos de que la parte emocional viene de golpe, no. Es un estímulo también de la parte económica que te hace volver a tu realidad. Es decir, ¿a qué has ido? ¿Cuál es el objetivo? No te alcanzó el dinero para la semana, te has llevado $1,000 y esos $1,000 se acabaron en un alquiler que estás compartiendo un cuarto con 3, 4 personas, 5 personas, ni siquiera es un cuarto propio. Es decir, eso hay que tomar en cuenta también, de que no vas a estar solo e individual en algún lugar, vas a ir a compartir con otros migrantes que también tienen sus propias culturas, donde tienes que enfrentar y en algún momento adaptarte. Pero hay algo muy bonito que tenemos los latinos, es la resiliencia. Es algo espectacular. Nosotros nos adaptamos y nos recuperamos y continuamos, pero eso es un proceso. Y hasta que lleguemos a ese proceso, depende de qué tanto te alcanza tu economía para estabilizarte y poder continuar con este sueño americano, digamos. Estamos hablando de migrantes sin estatus. Ya llegó al país llegamos al país justamente de destino. Tenemos la luna de miel y obviamente luego viene el enfrentarse a la nueva realidad, a los nuevos cambios, a todo dejar detrás y tener algo completamente nuevo. Sin embargo, sigue siendo migrante sin estatus, lo cual ahora agrega una nueva variable que imagino que es económica y psicológica y sanidad mental a todo lo que a lo mejor antes ni siquiera estaba enterado. Entonces volvamos a hablar un poco de economía, mi buen amigo Jaime. Los números dicen que aproximadamente migrantes sin estatus en los Estados Unidos rondan los 15 millones de personas. Y hemos visto casos de que no es meses, estamos hablando décadas, que no arreglan esa situación. Entonces, primero veamos el punto de vista económico para luego ver por qué, la parte mental, por qué no arreglar la situación legal. Entonces, números. Estos migrantes, y sabemos que son en Estados Unidos al menos, 15, lo que fuere, de lo que has visto en estadísticas, ¿cómo y cuándo deciden
es el momento de arreglar mi situación legal. Ese es un tema súper interesante que también creo que entra en la parte de procrastinación de lo que viene a ser la parte de mentalmente cómo estás preparado para esto, ¿no? Porque hay un indicador cuánto tiempo la gente toma para arreglar sus papeles o hablemos ir a donde un abogado, ¿no? Y ahí viene a ser un tema que yo creo que sí es psicológico, porque por ejemplo, a veces decimos, oye, está muy caro tal cosa, ¿verdad? Que puede ser una consulta legal. Pero claro, el mismo precio no lo ves caro, por ejemplo, en una cena o comprando lo que está muy de moda, que es tu troca, ¿no? Un carro sumamente grande que no lo necesitas, pero realmente quieres decir, oye, tengo este auto de $50,000 como tal. Entonces, claro, tú prefieres realmente tener algo que te da una satisfacción en ese momento, ¿verdad? Que puede ser un auto o una televisión de 60 pulgadas o tener realmente algo que tiene una marca, ¿verdad? A realmente poner tu vida en un experto migratorio como tal. Entonces dice, claro, lo uno no es caro, lo otro sí. Y por otro lado, lo que viene a ser la parte de los años que tú comentas, este ranking es sumamente complejo, porque personas que podrían realmente incluso, hablemos, poner su estatus o más aún hacerse ciudadanos, le pone, por ejemplo, que algunos países del extremo dejan pasar 15 o 20 años, ¿no? En el caso boliviano, parecería que es sumamente rápido. Ahí los bolivianos no dejan, hablemos, tiempo, sino básicamente es entre 3 a 5 años lo que realmente actúan. Los cubanos también son sumamente rápidos. Pero hay personas que realmente, hoy más bien culturas en la TAM que realmente toman muchos años. El promedio realmente mexicano, por ejemplo, es de 7 a 8 años como tal para tomar una decisión. En el caso ecuatoriano también está igual, de 7 a 8 años. Y en ese sentido te diría que también debemos que prepararnos psicológicamente para actuar, ¿no? Pisas del país y dices, perfecto, ¿cuál es la actuación que yo voy a tener para realmente proyectarme a lo que viene a ser realmente una estabilidad, sobre todo en un entorno adverso que es el que estamos viendo? Ahora, psicológicamente, ¿por qué dejamos las cosas para mañana? Eso es algo que realmente hay que ver si es un problema cultural o es un problema psicológico o estamos con tantas cosas que nos paralizamos, ¿no? Eso creo que también es un tema importante que alguna vez conversaba, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Y a veces criticamos, ¿no? Y claro, alguien me decía, mira, me es difícil levantarme en la mañana para realmente poder dar el paso. Entonces, eso también es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Ahí yo creería que es sumamente urgente tener una red, ¿verdad? Psicológica que ayude y que apoye. Hablemos de que la persona, inclusive ficticiamente, ¿verdad? Pues se sienta algo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema de que los consulados estén presentes, que las ONGs, saber dónde está la ONG, el tema realmente de las creencias que podemos tener en lo que es iglesia, religiones, etcétera. Creo que eso también podría realmente poner un tema importante sobre la mesa. Porque claro, el sentirse solo realmente en un entorno debe ser muy complejo en lo que viene a ser la parte de un nuevo entorno como tal. Esa preparación sí creo que es importante que las personas que nos están escuchando en Estados Unidos, en Latinoamérica, hay que buscarla, ¿no? Porque si no la tuvimos, pues es un buen momento para tenerla, porque este tema de tener preparación o conocer las cosas, creo que te baja tu ansiedad. Ejemplo, cuando te preparan para subir un avión, ¿no? Y dices, ah, mira, este ruido no lo había escuchado antes y te pones en pánico, ¿verdad? Pero cuando ves realmente que los pilotos dicen, no, mira, esto totalmente normal, no hay problema, ¿verdad? Pues es un tema que realmente ya conscientemente por conocimiento pues va bajando, hablemos, el estrés. Entonces, en promedios, 7 años para legalizarte en lo que viene a ser parte de América Latina. Y sí hay un fuerte componente de dilatar las decisiones que puede ser un tema psicológico y ahí sería importante que nos comenten, Amparo, si es que es así, o es un tema cultural o el tiempo pasa demasiado rápido como tal, ¿no? Yo ya tenía 25 años, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que tomar muy, muy en cuenta. Jaime usó un ejemplo hace un rato de que, y todos los vivimos, año nuevo, esperanzas nuevas. Efectivamente, cuando vas a un país como los Estados Unidos, si consigues tener un trabajo rápido, empiezas a hacer un poco más dinero y tratas de tener mayor cantidad de ingresos por la cantidad de horas que trabajas. Y tal vez ahí viene el problema justamente de Año Nuevo, el fenómeno Año Nuevo. Ah, puedo comprarme esto que no podía en mi país de origen.
Puedo tener esto que no tengo en mi país de origen. Puedo ahorrar y puedo enviar que no podía hacer en mi país de origen. O en el caso justamente de la troca, para los que no entienden, troca son los camiones grandes, los pickups tipo Ford 150. Ahora lo puedo hacer que jamás lo hubiera hecho en mi país de origen. Pareciera ser que todo esto es justamente más que nada un poco de hormonas de felicidad que te tienen nublado y que no te ayudan a arreglar el problema de origen que es la migración sin estatus. Más beneficios, más puedo darme el lujo de postergarlo porque estoy sintiéndome que estoy logrando algo que no hacía antes. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista psicológico? Porque obviamente, eventualmente, sigues siendo migrante sin estatus, aunque digas y te sientas contento, el subconsciente tiene que decirte, puedo perderlo todo mañana. Y creo que justamente eso es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. La situación cambió, el estatus no, el estatus migratorio sin estatus ahora es un problema. Entonces imagino yo en la cabeza normal que, uy, puedo perderlo todo. Cuéntanos un poco justamente cómo esa combinación de los altos, porque puedo hacer lo que antes no tenía por el grado de libertad y por mi propio trabajo y sacrificio, y ahora estoy todavía poniendo más en riesgo perderlo todo. Cuéntanos un poco qué pasa por la cabeza de este migrante sin estatus. En esto hay que tomar muy en cuenta esto de los premios. Como lo que tú has dicho, ¿no ves? De pronto lo que no tenía en mi país, ahora lo tengo, entonces me voy premiando, porque me lo merezco. Pero hasta esos premios nos hacen tener sentimientos de culpa. Y es un dolor ambiguo también. Yo tengo y mi familia no tiene. Yo como esto y mi familia no come. Entonces, si me premio con sufrimiento, a pesar de que estoy feliz, pero hay algo que es totalmente real. Se llama el síndrome del agotamiento mental. ¿Por qué? Todos los migrantes sin estatus están bajo la sombra en ese país. ¿Qué quiere decir? Que están ocultos, es decir, no son visibles. Automáticamente tienen miedo a la policía, peor ahora con el ICE. Está terrible. Entonces, esta problemática que están pasando y que han pasado décadas, te produce un agotamiento mental, como decíamos anteriormente. Este agotamiento mental de un presente, no vives ya con proyección a futuro, estás viviendo solo el presente de sobrevivir. Y al pensar que solamente estás sobreviviendo, entonces no te estás proyectando de que puedes obtener beneficios como la legalidad, porque no es tu interés. Es decir, tu interés es trabajar las horas que te corresponde o más, ganar más dinero para ti en ese momento que lo necesitas y para tu entorno familiar que se ha quedado. Entonces, tu interés no es pensar en que voy a hacer eh, trabajo para que yo pueda ser legal, no voy a emprender. ¿Por qué? Porque es dinero. Aparte me tengo que visibilizar. No he estado visibilizado cuántos años y ahora me voy a visibilizar. El miedo es más fuerte. Automáticamente me visibilizo y me van a encontrar y me van a deportar. Y todo lo que he creado aquí lo voy a perder. Entonces, automáticamente la persona directamente se suma en ese día, en ese presente, en el seguir sobreviviendo. Entonces, yo no tengo por qué, digamos, hacerme legal si hasta este momento estoy bien en apariencia, ¿cierto? Entonces, no está pensando en su futuro, no se está priorizando. Está dejando que el miedo lo invada. A pesar de que, como decíamos anteriormente, la resiliencia está ahí también, pero no con proyección. Porque para estas personas no existe un mañana. Y como ha dicho Jaime, como has dicho, lo que hoy tengo 25 y mañana tengo 50. Es decir, como estoy viviendo solamente este día, solamente este presente, y quiero producir, y quiero ganar, y quiero, ni siquiera a veces están pensando en invertir para crear una empresa. Es decir, si vemos de los migrantes, quienes se han forjado y han hecho sus empresas, son muy pocos. Los demás son obreros. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta.
de que nosotros si estamos en la sombra, nos es muy difícil salir a la luz y visibilizar y peor todavía, legalizarse. El miedo es más grande. Jaime, obviamente el tema de pasar de migrantes sin estatus y legalizar el proceso es eso, proceso. Algunas veces exitoso, porque depende un caso por caso, otras veces desgraciadamente van a ser negados. Sin embargo, creo yo, y obviamente tú a través de lo que hacen ustedes con Albuja Law, el proceso es bien determinado. No hay sorpresas en el proceso en sí mismo. Lo que hay que hacer es obviamente documentar lo que haga necesario para ir el proceso y luego justamente ver que el juez determine qué es lo que va pasando. ¿Qué dicen los números? Obviamente, la cultura latina, buscar ayuda no es lo común. Somos latinos, somos Superman, hacemos lo que se nos ocurre y el mundo hace lo que nosotros decíamos. Pero en un país como los Estados Unidos no sucede así, mucho menos en el tema legal. Entonces, estadísticamente hablando, me imagino yo que muchas personas de algún rato deciden tratar de legalizarse, sin embargo, no llegan a término. Veamos primero esas estadísticas, porque creo que va ligado a lo que dice Amparo, miedo, visibilidad. Entonces, de los procesos que se inician, ¿cuántos realmente terminan, independientemente si es favorable o no? Más o menos, ¿cómo están esas medidas? Sí, yo diría que es uno de cada dos en lo que viene a ser la parte de las personas que toman la decisión, porque la persona que toma realmente la decisión de tener un primer paso de acercamiento, hablemos a una alternativa, hablemos especializada con profesionales, yo diría que esa una persona realmente va a entender de forma seria que es una inversión para la vida, ¿verdad? Entonces yo diría que es uno de cada dos que realmente está en ese tema. Yo creo que debe ser algo similar con otras instancias psicológicas cuando realmente ya no das más, ¿verdad? Y dice, ok, me voy a psicólogo. Y ahí hay un tema en nuestros países bien complejo, ¿no? Porque ir al psicólogo a veces dicen, ah, mira, pobre, qué le estará pasando, etcétera, a lo menos en algunas generaciones. Creo que ahora las generaciones actuales ya lo toman como un tema real, necesario, importante. Y peor aún si digo psiquiatra, ¿no? O sea, peor aún si menciona la palabra psiquiatría, es, wow, pobre, o sea, te imaginas a la persona, hablemos con la camisa de fuerza y quizá en algún lugar oscuro con almohadas en las paredes. Entonces, básicamente yo creo que algo similar sucede en lo que viene a ser la parte de la migración, ¿no? Cuando alguien da realmente el paso para ir al psicólogo, cuando va al psiquiatra, realmente está entendiendo que es para un beneficio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa realmente en la parte relacionada con, en la parte de migración. Es tomar serio o hacerlo serio realmente este tema y sobre todo, como dice Amparo, la parte de proyección, porque hay que entender que muchos de los procesos van a tomar años, ¿verdad? Años en lo que viene a ser la parte relacionada con reunificación familiar, las otras partes de lo que viene a ser incluso el estatus migratorio. Y ese mejor 1% de la comunidad es lo que realmente habría que tomar en cuenta. Otras culturas, como por ejemplo las asiáticas, tienen esa proyección, lo cual me parece súper interesante, ¿verdad? Decir, bueno, mi primera generación de estudiantes en universidad, ¿no? Mucha gente de chinos, ahora la parte de los hindúes están con ese tema, ¿no? Mi papá fue realmente un tendero, tuvo un supermarket, ¿verdad? Mi hijo va a ser realmente ingeniero. Ese tema de proyección comunitaria también creo que es importante de forma psicológica, ¿verdad? Porque los individuos suman sociedades y creo que realmente es importante que habría que tomar en cuenta. Lo mismo ya pasó con los irlandeses, con los italianos, ¿verdad? Esas transiciones que realmente fueron rápidas por los eventos mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, pero realmente ahora la comunidad latina también necesita tener este tema psicológico para ir más rápido. Entonces, más bien un poco el mensaje a las personas que nos están escuchando es tomar decisiones, hacerlo con miedo, ¿verdad? Y prepararse también con especialistas a nivel psicológico, porque se necesita una red, ¿no? Por último, y ahí Amparo seguro nos va a contar, el conversar con alguien sobre tu situación va a haber un tema de descarga, ¿no? Ese tema de las culpabilidades que comenta Amparo, yo me estoy yendo al Costco, mientras mis familias, hablemos, tienen que irse a un mercado y posiblemente no les alcanza, ¿verdad? Yo tengo una troca hermosa que es la que soñé, mientras las otras personas no tienen gasolina, ¿verdad? Porque hay cortes, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Yo tengo
me estoy gastando, no sé, $100 en plataformas como Hulu, Amazon Prime, Disney, ¿verdad? Mientras en mi país lo que tienen que ver es señal abierta, ¿no? En televisión. Entonces, esos temas también son muy importantes que hay que comentar. Y yo no sé si esta expresión histórica, y ahí más bien también en la parte psicológica de quemar las naves es buena o mala, ¿no? Este tema de que Cortés quema las naves, ¿verdad? En México porque ya no había retorno, entonces ya le tocó conquistar o conquistar México, ¿verdad? Entonces yo no sé si eso sería bueno también para los migrantes, ¿no? El tema de quemar las naves, siempre es importante tomar en cuenta que existe en nuestros países de origen, pero también no sé si esta nostalgia nos hace daño, ¿no? Esa nostalgia de cuánto añoro, cuánto espero realmente, cuando realmente el regreso también es igual de complejo. ¿No? No sé si ustedes han visto algunas extraordinarias películas mexicanas que hablan de retornos de migrantes a los países de origen, cuando todo cambió, ¿no? Los entornos cambiaron, la familia cambió, y ese tema de culture shock vuelve realmente a tomar en cuenta. Vuelves a tu país, hermoso el honeymoon, volví a tomar, hablemos y a comer lo que me gustaba, vi las iglesias, las calles que parecían general. Después viene el homesick, ¿verdad? Y cuando extraño lo que tenía antes, extraño la nieve, ¿verdad? Cuando antes la maldecía, ¿verdad? Y ese es un tema importante. Entonces yo creo que el ser humano del siglo XXI psicológicamente debe pensar en su bienestar, ¿verdad? Y debe estar preparado en esta resiliencia de tener varios sombreros y varias culturas. Tú no dejas de ser ecuatoriano, boliviano o cubano, ¿verdad? Y en otro país, más bien estás agregando culturas, lo cual me parece súper interesante. Pero esa fortaleza hay que tener realmente, yo creo que en algún momento con los especialistas, ¿no? Que nos ayuden y que nos dirijan en qué podríamos hacer, qué no podemos hacer para mantener cierto, hablemos, bienestar, que no es fácil por los entornos, pero que realmente hay que tener esa esperanza y esta fuerza para decir, ok, me encantan las películas, como ustedes están viendo, y me encanta Rocky. ¿No? Cuando Rocky uno está ya hecho pedazos, le cortan el párpado y le dicen, bueno, vamos a un round más. Y ese un round más puede ser definitivo. Mira lo que dice Jaime Amparo. 50% de lo que inicia en el proceso lo terminan independientemente si es favorable o es negativo. Y también lo que menciona Jaime es, y es normal, toma años regularizar un migrante sin estatus porque obviamente es el proceso que está acá. Entonces me imagino yo que por la cabeza, y como somos muy latinos, desgraciadamente la cultura latina no es necesariamente la más disciplinada. Somos resilientes, pero no necesariamente disciplinados, mucho menos cuando involucra años. Creo que el mejor ejemplo, y también soy culpable en eso, es efectivamente a todos nos gusta estar en mejor condición física, pero siempre buscamos atajos. Hacer el sacrificio normal diario como que el latino no lo entiende. Es la excepción, es la regla general, no hacerlo, lo otro. Entonces, primero analicemos ese caso. ¿Por qué o cómo estos migrantes sin estatus tienen que aceptar que es un proceso, dura años, y esa misma resiliencia que tú bien hablas, usarla para tratar de llegar a término? ¿Qué recomendarías que en ese primer caso, que el migrante sin estatus debería asumirlo, enfrentarlo y qué tipo de ayuda debería buscar? En primer lugar, tenemos que cambiar cómo nos vemos, ¿no? El migrante sin estatus, cómo se ve, es visibilizar qué es lo que está pasando. Porque el detalle es que a nivel de nuestras culturas nos han enseñado que lo primero es, tienes que tener qué comer y dónde dormir. Tienes que hacerte una casa para poder dormir y tener siempre la comida a la mano. Esas son nuestras prioridades. Entonces, con esas mismas prioridades están allá. Entonces, cuando tú recibes ayuda terapéutica, donde puedes conversar con la persona, la psicóloga, el terapeuta, empiezas a hablar sobre esas situaciones que no te va a entender otra persona que no es de tu cultura o no sabe cómo es tu cultura. Entonces, cuando empiezas a manejar de una forma más objetiva, más coherente, empiezas a ver que la prioridad es ser legal. Que cuando tú seas legal, vas a tener donde dormir, vas a tener que comer y al mismo tiempo vas a tener la libertad emocional
de no estar escondiéndote ni bajo la sombra de nadie. Entonces, en un primer lugar, es mostrar las ventajas de ser legal y de que sí puede ser. Y minimizar las culpas que tiene de las ventajas que él está teniendo en ese lugar y su familia en otro lado que no las tiene. Porque hay un fenómeno que se llama el fenómeno avestruz. Ocultas tu cabeza y punto. No ves nada, no sientes nada y lo único que haces es que todo pase. Hay una evitación defensiva. Entonces, mostrarle que es una evitación defensiva la que está teniendo y que se puede manejar desde otro punto de vista, de que sí puede. Simplemente reorganizar sus intereses y priorizar lo que en este momento le conviene para su futuro de esta persona y el futuro de su familia. Entonces la persona automáticamente va a ir reorganizando. No es como yo pensaba, no es tanto como me decían, porque también hay, acuérdense, el chisme. ¿Qué me dice el amigo? ¿Qué me dice el vecino? ¿Qué me dice el otro migrante sin estatus? Cuidado si tú dices algo, si tú haces algo, dependiendo en qué entorno está. Pero si busca ayuda, si busca a alguien que le pueda orientar de la forma correcta y adecuada, entonces va a poder priorizar lo que él realmente necesita en ese momento y es la legalización. Después, hay otra forma también de que él tiene que verse no como un migrante sin estatus, tienen que empezar a verse como una persona con dignidad, como un emprendedor al lugar al que ha llegado. Entonces, tienen que empezar a verse de otra forma, de una forma más positiva, más proactiva. Si es un emprendedor, ¿a qué ha ido? ¿Qué es lo que está haciendo que es productivo? Y que realmente merece las cosas que tiene para su beneficio y que él es parte del apoyo para los otros. Entonces, que él esté feliz consigo mismo, que se sienta conforme consigo mismo y con lo que está haciendo, ya sea poco o mucho. Así que empiece a analizar la situación que tiene de una forma reflexiva y eso es con ayuda profesional. Porque tu entorno tiene sus propios pensamientos, su propia cultura, sus propios miedos, que también si te lo dicen, tú los vas a internalizar y vas a ser parte de ellos. Una frase que me gusta mucho es, no esperes cosas diferentes y sigas haciendo las mismas cosas que tienes antes. Y creo que va muy ligado a lo que estás mencionando. Entonces, volviendo al tema justamente del proceso legal. Si bien es cierto, todo empieza con una consulta profesional, y dices que la mitad justamente se retira. ¿Cómo ves? El latino tampoco le gusta investigar porque hablamos, le gustan los atajos. ¿Cómo ves justamente el tema de buscar información? Porque es gracioso, ¿verdad? Son resilientes, quieren atajos, les asusta el tiempo y no saben interactuar, por ejemplo, con el apoyo de los abogados. Y aquí creo que vamos a comenzar a combinar porque creo que aquí es donde las dos piezas se juntan. La parte técnica legal, la parte psicológica como tal, para poder tener y pasar de migrante sin estatus, obviamente, a una situación mejor. Hoy tenemos tecnología que a lo mejor no estaba disponible antes. Un latino ir a una página web y buscar información no lo va a hacer. No nos engañemos. No somos nosotros. Como decimos, queremos resultados rápidos y atajos. Se habla mucho de inteligencia artificial. Y seamos honestos, tampoco creo que no lo entendemos o pensemos que es una varita mágica. Lo otro que también es muy complicado, y corrígeme también en los ambos, es como tienen a trabajar, los horarios son completamente dispares. Mi horario no coordina con el psicólogo, no coordina con el abogado, la oficina está cerrada, no sé dónde buscar, no quiero buscar. ¿Cómo tú ves, Jaime, que una inteligencia artificial, aunque sea medianamente robótica, puede ayudar a que esté algo disponible? No lo perfecto, algo para poder tener preguntas y respuestas que vaya guiando a estos migrantes sin estatus a lo que debería hacer, informarlo, educarlo de lo que es el proceso legal que puede tomar años.
Bueno, eso ya hay algunas instancias en ese sentido, ¿verdad? O sea, ya la inteligencia artificial está en todos los ámbitos del saber humano. Antes, para tomar una decisión, tú consultabas con la familia, sobre todo la tía más sabia, ¿verdad? Ahora, en cambio, fue la parte del Google, ¿verdad? Lo cual también creó algunas consecuencias, ¿verdad? Porque el Google te decía, me duele la cabeza y te decía, sí, tienes cáncer o tienes gripe, ¿no? O sea, así. Ahora, la inteligencia artificial está ayudando justamente a tomar mejores decisiones, respuestas sí, pero también hay que tomarla justamente con pinzas, porque recordemos que los procesos de migración, cada persona tiene su propio tema, ¿no? O sea, algunas personas podrán, otras personas no podrán, ¿verdad? Unas personas deberán tomar años, otras personas quizá tienen algunas variables que pueden ayudar a sus casos. Entonces yo diría que sí, existen estos temas. De hecho, si alguien se mete en el GPT, le puede decir, oye, recomiéndame un tema, hablemos de expertos legales en el estado del país donde esté, lo cual también es interesante que todos los profesionales, todos los que estamos en esta reunión, también estamos haciendo, ¿no? El generar contenidos de alto valor, interactuar con las redes, interactuar con los clientes, también es parte de la responsabilidad para las decisiones importantes de la vida. ¿Qué pasa? Y eso es un problema muy fuerte. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, los tarotistas, ¿no? Las personas que leen cartas, van más rápido que los profesionales de psicología? Y eso, de hecho, lo ves en el chat GPT, ¿no? En el chat GPT tú te metes en explorar y ahí está el tarot. De hecho, si es que el día de hoy tú tomas la foto de tu mano, le puedes pedir al chat GPT que te lea la mano, como una gitana en la calle. ¿No? Y eso es un tema súper complicado porque si es que los profesionales realmente no hacen contenidos o no entran en la parte relacionada con la parte de ayudar y guiar a las personas, también con el tema de inteligencia artificial, con los mentores, etcétera, tomando en cuenta que es una primera capa para llegar a una consulta humana, ¿verdad? Igual que el médico, igual que el psicólogo, igual que el psiquiatra, igual son parte de los abogados, pues estamos perdiendo la batalla en lo que se llama ruido de información. Ahorita estamos viviendo lo que se llama el infocalipsis, ¿no? O sea, tienes tanto ruido de información y a veces le crees más al TikTok, ¿verdad? Que a la persona que está realmente hablando, que tiene todas las credenciales para hacerlo. Entonces yo diría que ahí hay una responsabilidad también con nuestras vidas, ¿verdad? De ir a lo que viene a ser la parte de decisiones informadas. Ahora sí tenemos decisiones informadas. Ahora sí existe ese tema, ¿no? O por lo menos podemos acercarnos un poquito más a esto en comparación quizá en otros años, donde realmente teníamos que depender del Google o que me contaron, me dijeron, etcétera. Y el boca a boca sigue siendo un tema poderoso, pero de todas maneras creo que sí hay un poco la parte de constatar realmente las respuestas y sobre todo buscar personas que sepamos que son expertos en la materia. Y por otro lado, tampoco creo que también psicológicamente hay que estar preparados, ¿verdad? Y así es la vida, en ciertos diagnósticos o ciertos temas que quizá no son los que queremos oír. Y eso también creo que también es muy humano y muy latino, ¿no? Cuando realmente no nos dicen lo que queremos de oír, a veces nos sentimos un poco ofendidos, ¿verdad? E incluso nos sentimos un poco defraudados, ¿verdad? Con el experto. Entonces eso también es un poco, también que hay que tener la resiliencia para entender que las cosas no siempre son las que realmente esperamos escuchar y eso también necesita una preparación psicológica. Las buenas noticias es que yo creo que las personas ahora tenemos la posibilidad de alimentar nuestro cerebro, nuestra alma, nuestra energía, ¿verdad? Con contenidos buenos, positivos, gratuitos, ¿verdad? Que también pueden ayudar a que también nuestra alternativa, hablemos de personalidad, también vaya mejorando, ¿no? Porque me preocupa algo que es el algoritmo. El algoritmo te identifica que te gustan los nachos con queso y te van a poner nachos con queso todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, te vas volviendo mucho más cerrado en tu capacidad de percepción o de pensamiento crítico o de tomar decisiones importantes. Si yo escucho información sobre no pasa nada, no hagas nada, sigue nomás con tu vida en Estados Unidos, tranquilo, el ICE estadísticamente nunca te va a llegar porque son 11 millones de personas. En verdad, qué mala suerte deberías tener para que te llegue. Claro, te vas sesgando a que no actúes nada. O, por ejemplo, sigue comiendo silpanchos bolivianos, ¿verdad? Cuando quizá la idea sería más bien que vayas y comes macarrones con queso y que sí, que te gusta el fútbol, pero que también vayas al fútbol americano y que disfrutes y que te y vayas a la cultura de Estados Unidos, a la cultura de otro país,
porque también es la riqueza del migrante, también es de eso, sin perder personalidad, ir y acoger esa nueva cultura, ¿no? Que es Estados Unidos o Canadá u otro país, porque lo peor que podemos hacer como comunidad es volvernos aislados, guetos, ¿verdad? Y no contribuir a una sociedad y por otro lado no asimilar las buenas costumbres o los valores de esta alternativa. Por ejemplo, a mí me parece espectacular, ¿no? Que celebres el Día de los Muertos, ¿verdad? Y también Halloween. Y en ese sentido también psicológicamente estar preparado que no dejo de ser, sino soy ahora algo más. Lo interesante del proceso legal, y corrígeme si me equivoco, Jaime, es como decimos, es un proceso, son etapas, son estados bien determinados, no por ustedes los abogados, sino justamente por el gobierno americano. Y creo que justamente es al menos las primeras partes, es informativo y educativo, con lo cual, usando cápsulas con inteligencia artificial, la persona se puede ir informando de qué es real y qué no es real, hasta que llegue el momento que dé el paso para poder confiar y tener la entrevista y seguir el proceso. Y a lo mejor mejoramos esas métricas del 50% que estás comentando. Pero el tema es, tecnológicamente hablando, contenido que se puede generar hoy tal vez sea mucho más fácil, más disponible, más asequible de lo que era en el pasado. Por el lado justamente ahora psicológico, a el latino no le gusta hablar, no le gusta abrirse porque es muy cultural. Otra vez, somos los Superman, lo podemos todo, ¿para qué buscar ayuda? Sobre todo si mencionas a tu amparo de que si ya estoy bien, si estoy viviendo el día, sí es un problema que algún rato lo voy a hacer, pero creo que la situación va cambiando. Entonces, tú también mencionabas algún rato que hablar es sanar. Y también creo yo que guardando distancias, otra vez por el tema de tiempos, programar una inteligencia artificial o métodos que son offline, que pueden ser cortos, que pueden ser justamente pequeños podcasts, que pueden ser cosas en TikTok, en diferentes tipos de redes, pueden como facilitar dar ese primer paso para que este migrante sin estatus empiece a interactuar con una máquina para que al menos hable, alguien escuche y luego dar los pasos para informarme, educarme y luego buscar ayuda. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan lógico suena? ¿Cómo justamente el punto de vista psicológico ayudaría a un migrante sin estatus dar esos primeros pasos, una ayuda usando tecnología? Es realmente muy interesante porque, como tú has dicho, el migrante está ocupado de sobrevivir, ¿no ve? No de buscar, y si va a ver redes, no las va a ver las que nosotros queremos que vean. Ve otro tipo, como lo que estaba hablando Jaime en un momento de la procrastinación, ve otro tipo de mensajes y demás. Pero hay algo muy importante, que es lo que tú has dicho. Es decir, si nosotros vamos bombardeando con podcast, con tips, es como las canciones. Hay una canción que me la sé de memoria, pero solo ese pequeño párrafo que empieza, ¿no ve? Hay una que es mírame, siénteme, solo eso sé. Porque en todo es mírame, siénteme. Entonces, aunque no crean, eso también influye mucho. Es decir, la continuidad. Si hay continuidad en la información, llama la atención y hasta produce una buena memoria. Es decir, si la persona va a saber de que existe, porque en primer lugar, ahorita no sabe que existe, no sabe que puede tener ayuda virtual, no sabe que puede contactar a terapeutas virtuales y que le pueden apoyar y ayudar, no sabe. Pero si hay pequeñas cosas que se van lanzando, pequeños sonidos, pequeñas imágenes, pequeñas informaciones, pero que bombardean continuamente, va a ir internalizándolo y va a decir, ¡ay! En algún momento va a decir, sí, puedo. ¿Cómo es? Y va a haber una intención de búsqueda, que es lo primero, es el primer paso. Y luego lo va a lograr. Y luego sí o sí va a entrar a la cita. Es muy importante. En apariencia, ahora las redes sociales solamente se encargan de otras, bueno, de cosas aparentemente que no son muy importantes en apariencia, pero para otros sí. En este caso, esto de priorizar la salud mental es crearle la necesidad a la persona de que sí necesita ayuda psicológica, sí necesita ayuda terapéutica, que lo que está pasando, lo que está sintiendo no es normal, como lo que la cultura nos dice, normalizando la violencia, normalizando el malestar, normalizando el sacrificio. No, no es normal.
Entonces, si nosotros vamos mostrando, visibilizando que estas cosas no son normales, la que él está viviendo, que la ansiedad que tiene, el miedo que tiene, el estar en modo sobrevivencia, no es normal. Entonces, se le va informando de que él puede dejar ese modo de sobrevivencia y puede empezar a dominar su mente y su cuerpo. Puede aprender a disfrutar sin culpa. ¿Cómo? Simplemente hablando, buscando ayuda, pero ayuda profesional, ayuda adecuada y correcta para la situación en la que se encuentra. Miren qué interesante lo que estamos hablando y otra vez, creo que es los tiempos modernos que combinan un poco la tecnología, el proceso, el tratar de regularizar un migrante sin estatus, el tema psicológico y tal vez justamente combinarlo, lo que somos mejor los latinos. Que si bien es cierto, otra vez no nos gusta hablar, cuando queremos que nos escuchen, buscamos ayuda y nos tratamos de hacerlo. Entonces, comencemos a cerrarlo como tal porque la idea es que a través de NT593 Equilibrium vamos a proponer este tipo de cápsulas cortos de diferentes formas, en vivo, grabados, a inteligencia artificial y obviamente el apoyo tanto de Albuja Law para que tengan las consultas profesionales o a través de LOAM para que tengan el apoyo psicológico. Entonces, juntemos un poco y vamos viendo 5 cosas que tú has visto desde el lado de Albuja Law, Jaime, que validan que es bueno y para poder cambiar un poco la dinámica, que den el paso. Porque creo que eso es lo más importante, que empiecen a dar pasos a buscar ayuda, en este caso legal. Cuéntanos un poco qué se puede hacer rápidamente, cosas que pueden hacer en las siguientes 2, 3 semanas con consejos que ustedes les están dando. Bueno, el tema número uno es buscar ayuda profesional. Eso creo que es lo más conveniente. Número dos, la parte de evitar el ruido en información. Hay muchas personas que pueden realmente hablar de la parte migratoria, pero quizá no son expertos en los temas. Entonces creo que es importante también siempre pensar en los expertos. Cuando tú vas a un médico, escuchas al médico, no escuchas realmente a la persona que está diciendo hablemos de un podcast, que es la situación de una enfermedad. Entonces hay que tratar de evitar o reducir el ruido de información. Número tres, buscar prioridades. La prioridad para mí es siempre tener estos pasos para ver cuál es mi situación, hablemos legal en Estados Unidos o en otro país. Y sobre todo, estas priorizaciones vendrían a ser en momentos como los que actualmente vivimos, que son los entornos complicados y cambiantes, ¿no? Creo que el tema de acción es lo importante que debemos tener. La parte cuatro, creo que sí es importante siempre tener una red de apoyo. Eso es importante en toda la vida, pero más aún en la parte de ser migrante, esta red de apoyo que no es del amigo, hablemos que siempre está, quizá, sino es la persona que tú sabes que le puedes llamar a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, esa persona que dices, oye, quizás son pocas, 2 o 3, pero que realmente tener esta identificación. Y cuatro, que creo que es indispensable, es la parte esta de tener un protocolo de acción. ¿No? El tema del protocolo de acción para los escenarios que pueden venir, creo que eso es sumamente importante también tenerlo incluso por escrito y que esté compartido con las personas, hablemos, cercanas como tal. Y por último, creo que cuidarnos, ¿verdad? Entre nosotros y autocuidarnos, porque yo creo que esa es la máxima coreana, ¿no? Como nadie les paraba bola, hablemos en el mundo, los coreanos decidieron el tema de autoayuda. Entonces, es un tema también que creo que es una máxima que también tenemos que pensar como migrantes. Nadie nos va a venir realmente a rescatar, nadie va a realmente a decirles, oye, qué importante eres tú, así que te lo mereces, ¿no? Es un tema de autoayuda, dar el paso, aunque sea pequeño, para justamente buscar alternativas que pueden incluir el tema de volver a nuestros países, ¿verdad? Pero la parte de autoayuda es algo indispensable en este momento. Existe información apropiada, existe expertos interesantes, existen este tipo de encuentros para poder quizá incentivar a que las personas realmente vayan a los especialistas en psicología, ¿verdad? Y en ese sentido también estar preparados para todo lo malo que puede venir, pero también todo lo bueno que puede vivir y también tener esta máxima de seguir viviendo, ¿no? Que eso me parece sumamente interesante. De tu lado, Amparo, van a buscar, las personas con migrantes sin estatus buscan ayuda, obviamente técnica, que es necesaria,
Pero también, obviamente, del lado de acá vamos a ofrecer un sinnúmero de ayudas psicológicas, más que nada para poder escuchar un poco. Entonces, cuéntanos también, de inmediato, en las siguientes 3, 4 semanas, qué debería hacer este migrante, identificar el problema y para justamente comenzar a buscar ayuda. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Mira, lo primero es de que esta persona tiene que empezar a autoanalizarse, ¿no? Y darse un espacio de tiempo, sus 5 minutos para él mismo y autoanalizarse en el sentido de qué está pasando conmigo, ¿no? Y viendo si es que tiene la culpa del superviviente, ¿no ve? ¿Qué tanto estoy pensando? ¿Qué tanto me estoy autocastigando? ¿Qué tanto tengo de sentimiento de culpa por lo que tengo y por lo que no tiene? Luego también viene lo del duelo ambiguo. Es decir, ¿qué significa? Estoy extrañando tanto mi país, mi comida, mi profesión, mi familia, el cine, el queso, y no estoy disfrutando lo que tengo aquí. Es decir, son dos cosas muy sencillas que tienen que hacerte repensar, y es estas dos. ¿Qué significa? Que no estás viviendo bien aquí, ni estabas viviendo bien allá. Entonces, eso tiene que llamar tu atención de decir, no estoy bien. Y si no estoy bien, ¿qué necesito? Necesito ayuda, alguien que pueda guiarme, porque todo su cerebro está un laberinto. Está tan enredado de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que tiene, de lo que no tiene, de la información, el querer adaptarse a un medio, el de no verse adecuado en ese medio. Puede ser ahorita hasta jefe de una empresa, pero como es latino, según él, no alcanza el estándar del americano. Entonces empieza con el síndrome del impostor, hay la hipervigilancia, piensa que todo el mundo le sigue, que todo el mundo le está observando. Entonces, cuando esta persona empieza a hacerse un autoanálisis, ¿por qué no estoy durmiendo? ¿Por qué no estoy comiendo bien? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me da ganas de llorar? ¿Por qué me siento solo a pesar de que he formado una familia acá? Entonces, ese tipo de cosas tienen que llamar la atención y empezar a hacer que esta persona analice su situación emocional, física, familiar, y que sí tiene las posibilidades ahora con todo esto de la parte tecnológica de recibir ayuda, y una ayuda totalmente confidencial, donde nadie va a ver dónde está yendo. ¿Por qué? Porque va a ser en su casa, va a ser virtual y va a ser con alguien que sabe también sobre todo las situaciones culturales que son la problemática en este momento. Es decir, con personas especializadas que le van a poder ayudar en ese momento o guiar para que tenga alternativas de solución que él mismo las va a proponer y que él mismo las va a realizar. Y va a ir fortaleciendo su mente, su cuerpo, para seguir y cumplir con los objetivos o las metas que se propuso en algún momento y que tal vez las olvidó. Es decir, tiene que saber, y con este tipo de redes sociales, con todo lo que se va a promover para esta ayuda psicológica terapéutica virtual, entonces que él tiene la accesibilidad, la facilidad de adquirirla y de tomarla, y que sí la necesita. Y una vez que él la tome, va a ver la mejoría en él y la rentabilidad que va a tener también en todo el rendimiento, en su trabajo, en su vida, en su familia. Y hay algo que dijo Jaime, que es muy importante. Pensamos que al habernos ido a otro país, hubiésemos cerrado la puerta con candado de nuestro país. No es así. El mundo es uno solo. Todos los países pueden ser su hogar. Y que tiene que aprender a disfrutar sin culpa donde esté, porque donde está en ese momento es su hogar. De mi lado, algunas cosas básicas. Tomaste la decisión de buscar algo mejor porque no aceptabas que no había cambios. Da el siguiente paso, que justamente es pasar de migrante sin estatus a una situación mucho más legal. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que aceptar la ayuda. Tienes que aceptar que hay expertos que te pueden ayudar que ese proceso sea exitoso y en el menor tiempo posible. Y lo que nos comprometemos desde NT 593, desde el punto de vista técnico y el punto de vista psicológico, es poder darte ese tipo de ayudas para que puedas empezar a dar esos pasos y que te sientas seguro de tu privacidad, de tu situación, y que puedas justamente regular lo que estabas buscando. Mejorar, cambiar
porque eso te va a abrir un sinnúmero de puertas. Si al día de hoy ya vives el beneficio del sueño americano que estamos hablando, imagínate cuando ya seas legal. En mi caso puntual, yo siempre he sido legal porque nací nací en Estados Unidos, viví en Ecuador y cuando llegó el momento de mudarme, decidí vivir en la Florida porque me permitía interactuar en los Estados Unidos y obviamente mantener mis lazos cercanos a Ecuador. Yo soy de los privilegiados que puede viajar 4, 5, 6 veces sin problema, y creo que no ese es tu caso porque obviamente eres migrante sin estatus. Cuando seas legal, lo vas a poder hacer, y creo yo que justamente viene lo que bien menciona Jaime y lo que bien menciona Amparo. Serás ciudadano del mundo sin problemas, disfrutando lo que tienes de tu cultura, de tu lugar de origen, donde estás haciendo tu vida y puedes moverte sin problemas, siendo visual, disfrutando lo que estás logrando. Porque eso es lo que buscaste. Oportunidad con tu sacrificio, con tu trabajo, para lograr la situación en que tú estás. Lo que queremos desde NT593 es simplemente darte ayuda, apoyo, conocimiento, cápsulas, que en tu propio tiempo puedas buscar, informar y educarte y luego dar el paso con la ayuda necesaria y profesional de la parte legal, tecnológica o psicológica para que logres tu objetivo, que es mejorar, cambiar y tener el futuro que tanto estás haciendo, logrando y que nadie te lo vaya a quitar. ¿Quieres hacernos un favor? Dale like, dale comentarios, pero el favor real, el más importante es a todo aquel migrante de cualquier situación que tenga, que necesite regularizarlo, su situación actual, compártele lo que estamos haciendo. Este podcast, NT593 Equilibrium, mientras más podamos ayudar a más migrantes, eso va a ser mejor para toda la comunidad que tenemos. Les agradecemos a todos, Jaime y Amparo, les mandamos un fuerte abrazo y estén conectados porque vamos a estar muy activos con este tipo de ayudas de NT593 Equilibrio. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Wow. Jaime, te conozco. Cuéntame primero qué está por tu cabeza. Sí. Me preocupa un poco el tema del compliance, de mencionar la firma. Ok. Eso te iba a decir, o sea, porque claro, en No, teoría, mi o sea, culpa. estadística está Mi bien, culpa. economía está Mi bien, culpa. Tienes toda la razón. pero el compliance es por el tema de la licencia que siempre tiene unas regulaciones bien fuertes. Tranquilo, lo que yo voy a hacer, primero, si son las típicas máquinas, lo puedo eliminar. Pero si Sí. lo hacemos podcast, voy a dejar pip, pip, pip. Tranquilo. Bueno, se mencionó 3 veces, No importa. es muy, Pero no es acuérdate muy... que cuando hago a veces el tema de presidente y menciono a cierto presidente, el Google decide justamente castigarme. Ok, chévere, tranquilo. Tienes toda la razón, mi disculpa. No, tranquilo. Ese es y lo otro me gustó mucho. Lo que yo sugeriría es quizá ya lanzarnos al servicio. Ujú. O sea, quizá poner al final el podcast, porque creo que está para un par de podcasts incluso. Sí. Poner justamente la parte de los contactos para Amparo, Ujú. ¿verdad? Y ver si es que en el MVP, ¿verdad? Podemos realmente tener esta ya proyección del servicio. A ver, vamos en orden. Este va a salir 500.000 contenidos. Va a ser podcast como podcast. Va a ser justamente una inteligencia artificial porque creo que justamente por eso fue que jugué de la manera que jugué. No sé si se dieron cuenta, jugué un poco diferente esta vez a otras cosas. Porque ya sé lo que la máquina puede y no puede y cómo lo vamos a hacer para poder generar diferentes tipos de cosas. E incluso el funnel de cómo vamos a lanzarlo, me gustaría ver qué tan rápido podemos lanzar. Estoy hablando en 1 semana, 2 semanas, no más allá de eso. Y que obviamente la mayor cantidad llegue a que sea o psicológico o legal, citas reales. Pues vamos a tener quiero armar bien el flujo y todas las cosas. Entonces, pero primero quería, porque te conozco, es diferente el tipo de podcast que hicimos y quería saber cómo estaba en tu cabezota. Y sí, tienes razón, me disculpo por el tema de Al-Buhala. Sigues otra vez en mute, tranquilo. Y sigues en mute. De tu lado, Amparo. Me gustó. No, decía que a mí me gustó. Es de otro estilo, pero me gustó. De tu lado, Amparo. Sé que esto es completamente nuevo. Te dije siempre, Jaime y yo estamos medio locos. Pero creo que ahora entiendes un poco mejor por qué somos locos, qué es la locura que estamos ofreciendo y tal vez justamente incluso en cierta medida queremos cambiar un poco lo que está pasando en el ambiente legal, la forma en cómo interactúa con potenciales clientes,
Obviamente el tema psicológico, ampliarlo un poco, meter un poco de tecnología, sí, ese somos nosotros. Pensamos que siempre se puede estar mejor. Y cómo lo vemos y cómo lo dan. Entonces, cuéntame tú, ¿qué sentiste? ¿Qué vistes? ¿Crees que justamente algo que tengamos que cambiarlo, mejorarlo? Cuéntame un poco cómo lo viste, el contexto completo de lo que hablamos, que aquí hicimos el día de hoy. Mira, a mí me gustó mucho. Me gusta porque hay muchas cosas que a veces no las tomamos en cuenta y que se les está tomando en cuenta. Es decir, como moderador en este caso me ha gustado mucho porque tú en ese sentido agarras lo más importante y hay cosas que, por ejemplo, uno lo quiere decir y ¡tum! Se te va, pero lo retomas. Porque ese es el plan, ¿no ve? En sí, ¿a qué estamos apuntando? Me gusta la dinámica, me gusta el conversar, me gusta dar las opiniones. En algún momento quizás vamos a empezar a dar ejemplos, porque sin nombres, en eso soy capa. Cuando doy ejemplos de mis pacientes, no doy nombres. Así que, como dice, ¿no? Entonces, a futuro, tal vez hacer, ¿no? Con ciertos testimonios de algunas personas para que sea más empático, porque me gusta la dinámica del diálogo, la dinámica de responder, la dinámica de explicar. Es muy interesante cómo lo explicas también, Jaime. Es decir, lo explicas a nivel macro para micro. Y lo bonito de ti, Edgar, es que directamente lo englobas y lo sintetizas. Entonces, si alguien no lo comprendió de la forma que queríamos, tú le das la pauta de lo que queremos que entienda. ¿No? Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho realmente ahorita la dinámica de este podcast. Y ya como lo van a sacar, digamos, en varios, una belleza. Cool. ¿Qué creo que ¿No? hace falta? Necesito de tu lado, Jaime, al menos cuál es el proceso inicial. Ejemplo, Mm, yo sé que lo tienes todo en tu website, pero créemelo, mientras más veo websites, menos me gustan los websites. Y soy yo. Porque lo que he visto que todos son mercenarios de crear websites. O el otro lado, sorry, todos piensan que pueden crear un website. Porque mm. es sencillo. Tienes un template y le tiran de todo, le dan la bendición y nunca está diseñado para que nadie pueda leer nada. No sabes dónde empiezas, no sabes dónde termina. Entonces lo que te voy a pedir del lado de ustedes es, como el Dummies 101, 5 o 7 pasos que tiene que dar una persona o el nombre de las formas para las primeras cosas. Eso va a ayudar a que la gente se informe, para que incluso la máquina pueda decir, oye, este es el primer paso, necesito esta cantidad de datos de lo que fuere. O tú, Andy, prepárate para la primera reunión, necesito que tengas cuándo entraste, cuándo saliste, cuánto tiempo has estado. Me imagino que las preguntas, lo más general que ustedes hacen cuando llega la primera cita, para que la máquina sea la primera cita y luego la persona ya llegue donde ustedes con el conocimiento, ok, esto es lo que presenté, esto es lo que ya tengo, aún tengo estas dudas, para eso voy a la cita. ¿Hace sentido? Sí, sí, de Sí. hecho tenemos un intake Me imagino. que hacemos más o menos por ese lado y claro, vamos a resumir las preguntas porque el intake es medio largo, pero sí, sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente la idea sería decirle y hacerle un challenge al migrante del 1 al 20, qué tan bien o qué tan mal estás. Suena tonto, pero es lo que la gente entiende. Oye, si estoy mal y no tengo oportunidad, por decirte una tontería, soy un criminal, ¿sabes qué? Ni siquiera empiezas el proceso. ¿Sabes qué? Has hecho todo lo correcto. Por ejemplo, un estudiante que tiene justamente la visa y que se le va a acabar. ¿Es legal? ¿Va a ser ilegal? Justamente, ¿qué debería hacer? ¿Y cuándo? Porque ese es el otro tema que imagino que pasa mucho. Tienen ventanas de tiempo para poder arreglarlo. Entonces, si entraste, aunque sea con Coyote, tienes una ventana de tiempo en la cual te dan el típico amparo y sabes que lo interesante es que te hagas legal. Pero la gente no lo sabe. Esas son el tipo. ¿Cómo lo saben? Oye, regrésate a tu creo que es la I-95 que tienen que firmar, ¿verdad? Búscala. Busca cuándo tiene esa fecha y creo que son año y medio, 2 años para corregir tu tontería. O sea, cada mundo es único, ¿no? Y ahora más aún. Pero creo que sí se puede poner el tema de más bien cuándo poder ir a un apoyo, creo que eso es importante. O sea, es algo así como, bueno, también pasa en psicología, ¿no? Todos esos test que te dicen, oye, ¿en qué grado estás? Y bueno, en función de eso, podemos generar algo así, Pues, respuesta así, algo cortito. porque lo que yo me imagino de lo poco que entiendo es,
entras al país legal o ilegal o lo que fuere. Bueno, si es ilegal no tienes el sello, pero empiezas a tener presencia porque el juez te lo va a pedir y en función de eso determina qué tanto grado de culpabilidad tiene. Entonces, y más por eso te decía el ventana de tiempo. Hey, si ya llevas un año, apresúrate, te queda poco tiempo para que el juez no te dé algo peor o para que tus probabilidades de éxito sean más amplias. Imagino que del tema legal, también, para el tema justamente psicológico va igual. Los primeros pasos, por eso insisto, el antes, durante y después. Por eso el tema de la araña, oye, si no estás durmiendo es por algo. Tú dime cuánto no estás durmiendo. Para que la Claro, gente, hacer un cuestionario más que un test. exactamente, para que sea cuantificable, chuta, sé que estoy mal, sé que lo estoy posponiendo, pero por ejemplo una tontería, oye, ya me compré todo esto y aún arreglo mi situación legal, es porque siento mucha culpa o lo que fuere. Eso va a ayudar a que la máquina y los mensajitos y la primera parte sea mucho más aterrizado si necesito ayuda. Porque lo estoy obviando a propósito. Estoy procrastinando a propósito. Sí. Sí, el tema de eso. Go in English. Procrastinar. Procrastination No, is no easier. tengo otra palabra. En español Sí, es es complicado. En inglés es más claro, sencillo incluso sí, sí. para mí. Es como refrigeradora también, es un No, problema. ciudadanía. Antes no la podía decir yo. Citizenship. Pero es que eso es lo que la máquina va a entender. Eso es lo que la máquina va a poder capturar. Eso, por ejemplo, imagínate, definitivamente este episodio tiene que ir a TikTok. De entrada. Sí, 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 De sí, sí. entrada. Entonces, lo ideal sería justamente decirles un challenge. ¿Qué tan listo estás, o de punto legal o psicológico, para empezar tu proceso para hacerte legal? Suena tonto, pero suena también atractivo al mismo rato. Y lo podemos mandar a diferentes lugares. Pero si no le ponemos estructura, créanme, después tratar de crear el contenido o la secuencia va a ser compleja. Porque lo otro, el desafío a ambos, no está el cliente en la oficina. En tu caso, Amparo, ni siquiera está en el país. Sí. Entonces, vamos a tener que crear herramientas y como ambientes en los cuales nos acerquemos a ellos primero. Por eso me gusta mucho el tema de como le enseñé ayer, la inteligencia artificial ayer, la que creamos. La quise programar a propósito de que sea como casi, aunque sepan que es robótico, que es casi un humano, para que pueda interactuar. Lo ideal sería, por ejemplo, en ese momento que diga, ok, chévere, si quiero dar el primer paso legal, ¿cuáles son las cosas que debo tener? Suena tonto. ¿Para qué es pagar la cita? Porque no tiene sentido. Ese no es el trabajo del abogado, sino, oye, porque si quisiera, va a la página justamente del gobierno federal o va a tu website y hace la investigación y eso es lo que nunca va a hacer el buen cristiano. Pero si se lo cuenta, estas son las 3 cosas antes de venir conmigo que debes saber y debes tener. Como que ayuda. Igual de tu lado, Amparo. Ese tal vez es el único desafío que les voy a agregar. El prepararnos antes para que complemente todo lo que estamos haciendo. Suena tonto, pero créanme, las máquinas lo entienden mejor así. Cuando combinemos todo, o incluso, ¿sabes lo que va a pasar, Amparo? Tú, por ejemplo, sin que los 3 estemos reunidos, como ya sabes a dónde queremos llegar, tú te sientas o escribes todo lo que debe ser los pasos que hay que hacer y le vas poniendo orden que tú sabes que tiene que tener, o te grabas solo la voz de lo que vas hablando y diciendo y luego se lo meto a la máquina y lo captura como tal. Porque eso es lo otro interesante. No necesitamos todos estos espacios, que son buenísimos, porque nos ponemos todos en sincronía en la misma página. Pero también va a haber mucho tiempo en el cual justamente te levantas a las 10 de la noche y vas a decir, no, esto falta que esté organizado y estructurado porque me va a hacer falta para cuando vengan y quiero que lo sepan. Y ahí podemos comenzar a generar, va a ayudar a generar todo el contenido que va a tener que generarse. Preguntas. ¿No? Me parece, hay algo que ayer estaba resaltando, bueno, quiero resaltarlo hoy, es de la imagen. Yo estaba pensando en cambiar la imagen, ¿no? Te dije del muñequito. No, te cuento que es neutral. Ayer estaba viendo y mostrando cuando es algo neutral, cuando viene algo personal, ya sea a nivel legal o ya sea a nivel psicológico, y no ves un humano, entonces no te sientes cuestionado. Ah, es un robot. Le preguntaré, ¿no ve? Le diré, no me va a criticar, no me va a juzgar, no me va a vigilar. Me aparece así, ya viéndolo, digamos, desde otro punto de vista, me ha parecido bien.
Entonces, es un contestador automático. ¿No ve? Que sin miedo le puedes decir, oye, he hecho esto, 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 o quiero esto, 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 esto. Perfecto. Eso sí, eso quería decirte hoy. Te agradezco mucho. Sé que es difícil porque a todos nos gustan los humanos, Ujú. pero todos también les tememos a los humanos, Claro. aunque parezca mentira. Si lo piensas, esto viene desde los años 60. ¿Te acuerdas de los supersónicos? No sé, los Jetsons. Claro, sí. Chuta, por el amor de Dios, todos eran robots. Y esta más gente, estamos en los años 60, no sé cómo pudieron visualizar toda la cantidad de cosas que hacemos, pero hablaban siempre con máquinas, aún había una máquina que hacía todas las cosas que uno le daba las instrucciones. Porque eran todos. Sí. Hasta el perro le daba instrucciones a la máquina. Era así. Sí. Y en ese tiempo se sentían cómodos y lo entendían. Ahora es que queremos que la máquina sean como nosotros, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, sí, por eso es que últimamente, antes también, hace un año atrás me decías, con Jaime lo hacíamos mucho, inventábamos personas que podían comportarse como humanos y no, creo que los muñequitos son más neutros. Incluso en algunos casos que hago, pongo incluso hasta animales. O sea, creo que Disney no está equivocado por ese lado, porque es lo que es el corazón de Disney. Pero bueno, te agradezco mucho tus palabras. No, no, Seguimos. y es verdad, porque aunque no creas, si no identificamos, perdón, Jaime, de que el robot es robot, el humano es humano, ahí es donde empieza el delirio, el amigo imaginario. Entonces tenemos que identificar bien con quién estamos hablando y quién nos está dando la información para que no humanicemos algo que nunca se va a humanizar y nosotros vamos a entrar en un proceso delirante. ¿No ve? Entonces me parece excelente identificar este robot, este es IA y nosotros somos humanos y la consulta, ya sea legal, ya sea terapéutica, es real, Ujú, con personas, como tal lo cual, que debe ser. tal cual. Bueno, Sí, les agradezco un montón. Les pido el favor especial que vean cuando les mande el podcast que saldrá Dios mediante hoy de noche. Va, tan rápido. No, no, no este. El de justamente El el de anterior. ciberseguridad. Ah, ya. Pero eventualmente, al otro que voy a hacer, esta conversación de hoy día la voy a subir sin editar a un lugar para que la vean. Para que puedan, miento, primero no. El de que sale hoy noche, les voy a dar acceso al original. Para que vean cómo fue la conversa. Éramos solo dos personas y van a ver el producto final de lo que va a quedar. ¿Por qué? Porque eso les va a dar idea de cómo cosas como las que hicimos el día de hoy y por qué hice lo que hice el día de hoy, para dónde lo quiero llevar cuando ya lancemos el servicio como tal y el por qué el grabar, ordenar, preparar, tener cosas antes como templates va a ayudar a poder ayudar nosotros mismos, crear los contenidos y poder automatizar muchas de las cosas que estamos hablando. Entonces, hoy el podcast va a ser de 18 minutos. No es más. No me dio, bueno, no importa. Mejor que fue 18 minutos. Pero lo que grabé fue como de 90. Entonces, paciencia en los 18 minutos, más paciencia en la hora, pero va a ayudar a darles más contexto de lo que fue material crudo y cómo sale un producto final. Me perfecto, encanta. perfecto. Les agradezco un montón. Bueno, en tu No, caso, buen besos a almuerzo. ti. Por fin. Y tú, Jaime y yo vamos a desayunar un rato. Dale. Chao. Chao. Nos vemos, chao, chao.